Hola, sean bienvenidos a una entrega más de Nadie dice nada de la nada. El día de hoy hablaremos y analizaremos una obra de María Mercedes Carranza, publicada en 1994, titulada como El canto de las moscas. Desde una perspectiva teórica crítica marxista, cada uno de los 24 cantos breves lleva el nombre de una población del país que fue víctima de una masacre, donde fue considerada como una de las obras más profundas y filosóficas de la escritora colombiana, siendo como tema fundamental el fin de la vida, lo cual lo desarrolló por medio de comparaciones, preguntas y metáforas. Los escritos se caracterizaron por ser cortos y por el uso de símbolos como el viento, el agua, la tierra y la soledad. Fue publicado por primera vez en el 150 de la revista de poesía colombiana Golpe de Dados. Se presentó a la escritora como la más lograda y honda poeta de hoy en Colombia. Bien, para ello revisaremos los aspectos generales de la teoría junto a nuestra compañera Lina. Claro que sí. Para empezar, la teoría crítica marxista nació en la Escuela de Frankfurt. Esta escuela acogió la teoría marxista de Carlos Marx, una teoría que nos habla sobre la acción y la crítica del intelectual hacia el acercamiento teórico de la realidad. Esta escuela se opuso a la teoría tradicional y fue tachada como neomarxista, por lo cual fue criticada por muchas personas en aquella época. La teoría crítica salió en un inicio en la obra Teoría tradicional y teoría crítica publicada por Max Horkheimer en 1937. La teoría crítica marxista debería ser un enfoque que, más allá de interpretar sus problemas, esta debería poder transformar el mundo. De hecho, el postulado más reconocido de esta teoría literaria es: no es la conciencia de los hombres lo que determina su comportamiento, sino el comportamiento social lo que determina su conciencia. Así, la producción artística está ligada a factores como el momento histórico y la realización del conjunto de valores, condiciones políticas, entre otras. Qué buena explicación. Para este programa abordaremos algunos de sus poemas. Empecemos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el poema Quieto el viento, el tiempo. Mapiripán ya es una fecha. La situación es que del 15 al 20 de julio de 1997, Mapiripán fue víctima de una gran masacre, en la cual comenzaron a sacar a los hombres que creían guerrilleros y los torturaban. Después los asesinaban. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la violación del derecho a la vida, en la que hubieron más de 100 víctimas. Salvatore Manchado aseguró que fue una estrategia política para así consolidar la figura política de Carlos Castaño después de la muerte de su hermano. Lo decidieron hacer en Mapiripán, pues consideraban que era una organización en clave de las FARC. La mayoría de los sobrevivientes se vieron obligados a desplazarse y olvidar sus tierras. Muchos partieron con la esperanza de volver y buscar a sus desaparecidos. Aunque el impacto fue duro, en Manirian no se pierde la esperanza. La reflexión es que María Mercedes Carranza nos hace ver el conflicto que lleva a una masacre es la falta de información, ya que no pueden matar personas inocentes porque sí. Ellos no han hecho nada. Debemos reflexionar sobre los grupos armados, el tráfico de armas, las personas desplazadas por culpa de esa violencia. Hablaremos del poema Encimadas, que dice así: bajo la tierra de Encimadas el terror fulgura aún en los ojos florecidos sobre la tierra de Encimadas. Un acontecimiento importante que ocurrió en aquel lugar fue el desplazamiento de los campesinos por parte de los movimientos armados. Este acontecimiento tuvo como consecuencia que los campesinos se quedaran sin hogar y sin trabajo. Algunos murieron por no abandonar sus tierras. El desplazamiento es algo que pasa constantemente en Colombia y que afecta a las personas a quienes les sucede esto. Gracias, Manuela. Voy a abordar el canto número 6, que es el siguiente. Entre el cielo y el suelo yace pálida Barranca Bermeja, yace y diérase la sangre desangrada. Este canto está inspirado en la masacre de Barranca Bermeja, que ocurrió el 16 de mayo de 1998. Un grupo de paramilitares de Santander asesinaron a 7 personas y secuestraron a 25 personas de los barrios de Barranca Bermeja. Los paramilitares mataron a los retenidos durante las siguientes 2 semanas y desaparecieron sus cuerpos. Según relatos de las víctimas de la masacre, 2 guerrilleros dieron las indicaciones de dónde podían encontrar los supuestamente milicianos del ELN. Los paramilitares llegaron a la cancha del fútbol del barrio del Campín, donde la comunidad celebraba
en medio de un bazar e hicieron tender a aproximadamente 100 personas que fueron tirados al piso y los amarraron. Los paramilitares sacaron de la ciudad a las 30 personas restantes. Pero cuando transitaban por la vereda Patio Bonito, asesinaron a 5 personas porque tenían mucho peso dentro de las camionetas. Los paramilitares llevaron a las otras 25 personas a una base y se fueron repartiendo las personas para asesinarlas a pesar de que sabían que no eran guerrilleros. Gracias, Alejandro. A continuación hablaré del canto número 9 a Segovia. Los versos de Julio Daniel son la risa del gato de Cheshire en el aire de Segovia. A continuación nos damos cuenta que nos habla de dos situaciones que hace referencia a Julio Daniel y del gato de Cheshire. Por el lado de Julio Daniel, María Mercedes Carranza hizo este poema ya que unos meses después de que Jorge Eliezer Gartián muriese, el poeta y periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado se iría a Segovia, Antioquia, junto con el fotógrafo Jorge Enrique Torres, con el objetivo de hacer una crónica del impacto de la violencia para el espectador. Sin embargo, el miércoles 24 de abril, cuando iban a ser aproximadamente las 7 de la noche, fueron asesinados ambos en la calle de la Reina de ese municipio. También por otro lado, con el referente al gato de Cheshire, hace referencia a que cualquier persona cuando sonríe muestra notoriamente sus dientes y encías, como por ejemplo lo hacía el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Gracias, Sara. A continuación hablaré de la Maime. Los sueños se cubren de tierra como si fuera pobredumbre. A lo que se refiere es que los sueños se aplastan o se entierran por los conflictos que llegan a tomar tierras, para hacer curtidos ilegales y desplazamientos que aumentan la intensidad. Cae el cuerpo, cae la sangre, caen los sueños. Todas las lenguas de las tierras maldicen el asesinato. La reflexión serían: los pobres o campesinos no valen nada. A eso se refiere por lo que le dicen pobredumbre. Muchas gracias, compañero. Ahora vamos a hablar de lo que pasó en Vista Hermosa. El alto tallo espectral quemada, yerta solitaria, flor del páramo. Así Vista Hermosa. Esta es la peor crisis humanitaria en esta región después de que terminó la zona de extinción hace 2 años y medio. Generó el desplazamiento de 155 personas. El 21 de mayo, miembros de las FARC atacaron varias casas del pueblo, hirieron a una persona e intentaron hacer explotar una estación de gasolina. Les damos 2 días para que desocupen el pueblo. Aquí nos vamos a quedar y no responderemos por la vida de ninguno de ustedes en caso de combate, le dijo un guerrillero a un grupo de lugareños, mientras que otros se enteraron a través de un pasquín que les entregaron. Según el alcalde de Vista Hermosa, Ezequiel Velázquez, estas amenazas de las FARC se han incrementado en los últimos meses. Han crecido por los constantes rechazos que los pobladores le hacían a la guerrilla. Muy interesante, Mapi. Ahora escuchemos la siguiente pieza musical, que aborda también una problemática muy común, y esta es la limpieza social. Cientos de corazones rotos por una bala, por una lágrima o por una daga. Cientos de cuerpos rotos por no encontrar un camino de labranza, una flor o una esperanza. 1991, año de muerte. 120 jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar, y todo como si nada. 1991, año de angustias, cientos de madres solas, y todo como si nada. ¿Dónde íbamos a jugar? Vamos a estudiar. ¿Dónde ir a trabajar?
su maldito silencio, usted lo ha entregado. Por su maldito egoísmo, usted va encarcelado. Yo le dije que corriera más a prisa, parcero. Carlos muy raro. Mire cómo lo declaro, parcero del alma, parcero. Ensangrentado. ¿Qué le diré a la cucha, parcero? ¿Cómo ha quedado? Y ese niño que crece será otro parcero, él será otro llanto. De usted, de mí, de todos depende, no sé, depende el grito, depende el llanto. De usted, señora, de usted también depende, de usted pelao, depende el llanto. Parcero, no se me va, aquí se queda, parcero, dentro de mi alma, muy dentro de mi corazón que se quema de rabia y se quema de llanto, de desencanto. Oh, parcero, ciudad Bolívar te llama y te va a regalar todo su canto, y el canto que me va a liberar, y gritar me espanto. No, parcero, no se me va, por más que nos quieran exterminar. Año de muertes, 120 jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar y todo como si nada. 1991, año de angustias, cientos de madres solas, y usted como si nada. Muchas gracias, me pareció muy interesante el tema que vimos en la canción y seguiré a continuación diciéndoles un poema que se llama Pájaro y dice: si la mar es el morir, en pájaro la vida sabe amar. Según esto, se basa en como una localidad de La Guajira que se conoce como Pájaro, que desde la década de los 90 ha sufrido de abundantes asesinatos, ya que tiene muy pocos habitantes y al no estar tan presentes el Estado o el gobierno, se comenzó a ver notoriamente operaciones del narcotráfico. Incluso es una zona donde podemos ver bastantes grupos de violencias como el Frente 59 o las FARC. Y más cuando se inició a explotar los yacimientos naturales como el gas y las minas de carbón, las cuales los utilizaron millonarias concesiones internacionales. Este es un poema que fue publicado por María Mercedes Carranza para una edición conmemorativa. En especial el libro de donde se saca el poema, que se titula El canto de las moscas, que habla de las diferentes masacres que han sucedido en distintas regiones o pueblos que muchas personas, en especial el Estado, tenemos olvidados.
En este caso, como pájaro, habla de los masivos asesinatos de personas inocentes por parte de grupos armados, como hicieron que se incrementara la migración y violencia en La Guajira. Lluvia y silencio es el mundo en confines, desolación de páramo. El 22 de marzo, alrededor de 2.256 personas tuvieron que ser evacuadas gracias a los grupos armados, los cuales eran FRAC-EP. Según información socializada en el Comité de Justicia Transicional, se cree que las familias expulsadas de la vereda La Flecha y Tuango se movilizaron hacia Córdoba por la cercanía con el corregimiento de Juan José, que es el casco urbano más cercano, y por la contaminación con minas antipersona en la zona de Antioquia, donde se ubica esta vereda con afectación. María Mercedes hace una pregunta irónica en su poema que se refiere a lo anterior. Lo mejor sería parar las muertes. Mil gracias, muy interesante. Ahora les voy a hablar sobre el poema Pore, que habla sobre en Pore la muerte pasa de mano en mano. La muerte, carne de la tierra. El 5 de enero de 1997, un grupo de las autodefensas campesinas del Casanare, conocidos en la región como buitragueños, asesinó a 6 personas en el casco urbano y en varias veredas del municipio de Pore, en el norte de Casanare. Los paramilitares llegaron al pueblo y mataron al propietario de una pequeña tienda, junto a su esposa y su hijo. Luego recorrieron varias veredas aledañas en las que mataron a 3 campesinos más, desaparecieron otros 3 e hirieron a varias personas. Muchas gracias, compañera Juliana. Pero ahora hablemos de Pau Gil. El poema dice: estallan las flores sobre la tierra de Pau Gil, en las corolas aparecen las bocas de los muertos. En el año 1997 ocurrió una masacre por un grupo de paramilitares enviados por Carlos y Vicente Castaño, que les dieron la orden de robar y adueñarse de los terrenos de los agricultores de coca de Pau Gil, lo que causó una guerra entre las guerrillas, las cuales también se querían adueñar de este terreno, y así el que se adueñara con este territorio cobrara un impuesto a los narcotraficantes. Después de esta guerra, los paramilitares amenazaron y amordazaron a los dueños de las tierras. María con su poema nos hace ver que Pau Gil antes era un lugar lleno de vida por la presencia de las flores. Después y ahora es un lugar alterado por el estallido de la muerte que sume en la inquietud. Después y en el futuro será un lugar en donde se instaló la muerte en conjunción de la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, compañero, muy bien. Empezaré hablando de un caso en Miraflores que se relacionan con el siguiente poema. Caen los cuerpos de Miraflores, caen los sueños. Esta tragedia ocurrió el 17 de octubre de 1997 en Miraflores, cuando los paramilitares llegaron a Meta y Bichada. Asesinaron a 12 campesinos que por desgracia no podían identificar. Por este acontecimiento, más de 300 personas se desplazaron de su hogar. El ejército a cargo de la operación se dice que estaba al tanto de los movimientos de las fuerzas paramilitares, que llegaban a acaparar el control del narcotráfico a las FARC. Bueno, conociendo la situación del conflicto, llegamos a relacionar este poema, puesto que a causa de masacres, los sueños de las personas que vivían allí se derrumbaron, ya que por consecuencia de la violencia que se presentaba, tuvieron que partir de su tierra dejando todo lo que conocían y lo que valoraban en el atrás. Gracias, compañera Aura. Como las nubes, la muerte. Hoy en Sotavento difunde blancura. El 11 de septiembre de 1999, un grupo de hombres armados hicieron un recorrido por las zonas cercanas a la vereda La Calera, en jurisdicción del municipio Cumbal, Nariño, donde asesinaron a 4 personas. Según testigos de los hechos, el grupo dijo estar haciendo una limpieza social. El 12 de septiembre, un día después de estos asesinatos, se encontraron 2 nuevos cuerpos de 2 nuevas víctimas en el río Aguascalientes, cercano a la vereda La Calera. Gracias, Michelle. A continuación les comentaré sobre el canto 24 en Soacha. Un pájaro negro husmea las horas de la vida. Puede ser Dios o el asesino, da lo mismo ya. Falsos positivos fue una masacre cometida en Soacha, Cundinamarca, a manos del ejército colombiano en el asesinato de civiles, desempleados o estudiantes haciéndolos pasar por o como bajas en combate en el marco del conflicto armado en Colombia. La cifra de víctimas que dejó este suceso fue de 1.741 desde el año 1984 a 2011. Luis Carlos Galán Sarmiento, quien sería sucesor de la Casa de Nariño, fue asesinado en el año 1989 en Soacha, Cundinamarca.
En las últimas décadas hemos sido testigos de la situación del municipio de Soacha, donde vemos desigualdad social, pobreza absoluta, bandas de microtráfico y expendio de drogas, lo cual significa que es uno de los lugares más atacados por la delincuencia, y no solo eso, sino que también los grupos armados al margen de la ley vienen a necesitar reclutar jóvenes para que hagan parte de esas organizaciones ilegales. Buenas tardes, soy de Anzoátegui, Tolima. En varias ocasiones, cuando estaba con mis padres en varias fincas, llegaban, entonces quemaban las casas y nos sacaban de una finca a otra, y así les tocaba a ellos. En varias ocasiones los sacaban de las fincas donde ellos estaban, quemaban las casas, entonces todos estábamos pequeños, mis hermanos, y nos tocaba salir a la hora que fuera para otra finca, por allá para otra parte. Y siempre les tocaba así, en varias ocasiones. ¿Y ustedes cómo sabían cuándo iba a ir la guerrilla? ¿Les decían, les avisaban? Sí, había veces las otras personas le avisaban a mi papá, a mis papás, que tocaba que nos fuéramos de ahí porque iban a quemar esas casas, que ya iban a pasar. ¿Y cuando eso pasaba, a qué lugares iban? ¿A dónde cogían ustedes? Eso eran varias fincas, ya no me acuerdo de los nombres de las fincas, pero eran varias fincas por allá de varias partes. ¿De los alrededores del Tolima? Sí, de todas esas partes. Ok, muchísimas gracias, doña Rosa. Por los campos de Tolima, un cantar viene del cielo, recordando a los abuelos que pausaron la guabina. Hoy los odios praticidas se apoderan de los campos, en vez de que el dulce canto es anhelo de la vida. Pueblo, escucha, eres de mi patria hermosa, fuerte espina y dulce rosa, y olvida el rencor. Canto y rezo para que Tolima sueñe, que de la montaña viene dulce libertad. Pudo un tolimense cantarle hacia su propio llanto, como el llanto que hoy se siente por el Gualanda y bajando, como el llanto que hoy se siente por el Gualanda y bajando. Pueblo, escucha, te canta un costeño amigo, para que tu Dios divino te traiga la paz. Canto y rezo para que Tolima sueñe, que de la montaña viene dulce libertad. Por supuesto. En últimas nos damos cuenta de que María Mercedes Carranza escribió influenciada por la situación política de ese momento. Ella contó estas masacres a través de su poesía, masacres que sucedieron en pequeños pueblos a lo largo del año de 1991, los cuales nos dan una clara evidencia de la teoría crítica marxista. Gracias a todos por estar en este espacio. Hasta aquí esta entrega de Nadie dice nada de la nada.
Somos miles de miles y dijeron que 1000. Somos gentes de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país. Un paisito de todos para vivir en paz. Un paisito de todos para vivir en paz. Somos grito de gritos, cacerolas de luz. Un trueno que retumba con la fuerza del mar. Cuando rompe el letargo que acumula en su ser. Cuando dice allá voy y decide empujar. Cuando dice allá voy y decide empujar. Todo eso somos, todo eso y mucho más. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Soñadores de sueños, con derecho a soñar. Armados de la gana que la vida parió. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. con el eco